Ha sido una de las noticias que ha marcado las últimas horas en nuestro país a propósito del asesinato de Ronald Ojeda, ¿no? El exteniente venezolano, disidente en nuestro país, que ocurrió en verano y que en las últimas horas un reportaje de Chilevisión daba cuenta, de Josefina Ecol, de que el fiscal Barros descartaba varias hipótesis y se le preguntaba si existía la hipótesis de un crimen político, y él dice que la única tesis que queda es la que se le indicaba ahí cuando se le preguntaba. Posteriormente, hoy día en la mañana, lo comentábamos también durante Radiograma, habló y decía eso, que se habían descartado otros motivos y que por el perfil de Ojeda se podría hablar de un crimen político. Sí, vamos a hablar sobre este tema. De hecho, está en Miami el líder opositor venezolano, ex presidente interino de Venezuela, presidente encargado, Juan Guaidó, que está en línea. Lo saludamos desde Santiago de Chile. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, saludos a todos y gracias por la invitación. Sí, muchas gracias a usted por atender el llamado de la radio. Usted, bueno, uno de los líderes opositores venezolanos. Primero preguntarle, ¿no? ¿Qué les parece? Usted está en Miami, desde allá, lo que ha sucedido justamente con Ronald Ojeda en nuestro país. Al principio se hablaba de algo tremendamente extraño, ahora hemos ido sabiendo algunos detalles. ¿Está involucrado el gobierno de Venezuela en esto? Mira, para todos los que estamos perseguidos por una dictadura, que hemos sufrido del destierro, que nuestra familia ha estado presa, que hay millones de venezolanos en el exilio, muchos de ellos han salido precisamente por miedo, por persecución. Esto es un crimen atroz, que precisamente los venezolanos hoy buscamos justicia denegada en Venezuela ante la Corte Penal Internacional, sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no han sido cumplidas por la dictadura de Maduro. Como lo vimos al principio, Maduro tiene estrechos vínculos con el crimen organizado, no solamente hablando de, por ejemplo, el ELN, disidencias de la FARC, pero también narcotráfico, señalado así por los Estados Unidos. Esto marca un precedente muy grave porque no puede quedar duda en este momento lo que genera en desestabilización del continente, no solamente por la migración, sino precisamente por la penetración y facilitación del crimen organizado. Este es un rostro horroroso de lo que es enfrentar una dictadura, y no se puede descartar que haya sido directamente ordenado por el mismo Maduro. Pero ustedes tienen sospecha, Maya, que no puede ser descartado. Hay un modus operandi, hay, la figura justamente también de Ojeda, el rol que ocupaba. Más allá de no descartarlo, ¿ustedes sospechan que sea así? Mira, además ha sido práctica de este tipo de regímenes. Lo ha hecho, por ejemplo, Putin en el pasado. Lo ha hecho también regímenes de este corte. Tenemos sospechas directas y lo denunciamos desde el primer momento. Y lo grave de esto es que tercerizan entonces la represión, la persecución en el crimen organizado. Hablando de la vinculación con el Tren de Aragua, que tiene un apéndice sin duda con el régimen de Maduro. Y esto para enviar un mensaje, insisto, a la disidencia alrededor del mundo, que de nuevo no es poca, producto de la persecución en Venezuela que mantiene en este momento, mientras conversamos, la dictadura de Maduro. Estamos hablando con el ex presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que está en la ciudad de Miami a propósito del secuestro y crimen de Ronald Ojeda en nuestro país. A propósito también de las declaraciones que ha hecho el fiscal a cargo del caso, que habla de una organización, esto es un crimen transnacional que se había organizado en Venezuela de acuerdo al perfil, ¿no?, que tenía precisamente Ronald Ojeda. Cuando se habla de organización en Venezuela, o que se habría organizado en Venezuela, Juan Guaidó, ¿qué instancia, qué entidad es la que tiene la capacidad en Venezuela justamente de establecer estos lazos? En este caso en particular se sospecha del Tren de Aragua, para ultimar a líderes de la oposición al régimen de Maduro. Mira, que esto es lo relevante, como hay que iniciar esta conexión no solamente de puntos, sino de patrón de la dictadura. Ellos han fomentado este tipo de grupos organizados, amparados e incluso financiados. Ellos lo denominaron inicialmente zonas de paz, que eran básicamente zonas de distensión que grupos armados, crimen organizado, controlaban en sectores como La Vega en Caracas, capital del país. También en el estado de Aragua, cuando se denominó el Tren de Aragua. ¿Por qué? Porque perdieron control del territorio y entraron en una especie de gobernanza a grupos armados que obviamente se salieron de control, que buscaron financiamiento propio, que tienen lazos y vínculos en el continente. Así que hay un lazo estrecho en Venezuela del narcotráfico, del crimen organizado directamente con Maduro. Hay varias instancias. DGCIN controla, que es Dirección General de Contrainteligencia Militar, controla parte de los grupos. Por cierto, Tarek El Aizami, que ayer exhibieron preso, y lo digo lo exhibieron porque lo tenían desaparecido hace más de un año, tenía parte de la comunicación
relación con estos grupos armados. El mismo Ministerio de Interior y Justicia en Venezuela tiene, digamos, una nómina paga de muchos de estos. Algunos se salen de control, algunos tienen vinculación directa, incluso en cárceles, y esto es un modus operandi. En Venezuela la represión siempre ha estado, no solamente formal, entre comillas, a través del aparato represivo, pero también llamaron círculos bolivarianos en su momento, que eran grupos paramilitares urbanos para reprimir a la población. Esto lo están trasladando sin duda a hacer de manera transnacional con la vinculación que tiene Maduro con estos grupos en Venezuela y a nivel internacional. ¿Existen agentes de inteligencia venezolanos infiltrados en nuestro país? ¿Qué información tienen ustedes de eso? Mira, sería audaz de mi parte precisar nombres y apellidos, pero en enero se firmó un convenio binacional entre Chile y Venezuela, cosa que denunciamos también. Sí, cosa que denunciamos, porque esto es una dictadura, lo que lleva Maduro. Todavía hemos exigido respuestas amablemente, diplomáticamente, al gobierno chileno, si se compartió o no información de venezolanos en el caso de Chile. Han sacado respuestas que no se ejecutó, que sí se ejecutó, que hubo reuniones, es decir, no hay una precisión incluso de esto, así que si hubo conversaciones entre grupos policiales, entonces no debemos descartar que viajaron incluso funcionarios a Chile o viceversa, y eso tiene que dar explicación el gobierno del presidente Boric, y sobre todo, insisto, a los miles de venezolanos que desde el destierro hoy tienen legítima preocupación de cómo actúa la dictadura de Maduro, no solamente en territorio nacional, que lo hemos sufrido en carne propia, insisto. A mí me han asesinado amigos estando en protestas, asesinados en cárceles, torturados, para ahora esto trasladarlo al continente, sumándole la crisis migratoria que existe, y estamos conscientes de ello, en toda la región, producto de la emergencia humanitaria compleja generada por la dictadura de Maduro. Sí, yo le preguntaba, porque claro, es efectivamente que ha sido polémico en las últimas horas en nuestro país este convenio de colaboración en materia de seguridad de enero, pero a propósito de este caso y de otros más, se sospecha de que podrían haber agentes de inteligencia venezolanos infiltrados en nuestro país. ¿Es la forma de operar también? Ustedes tienen conocimiento, no con el nombre, pero por cómo se opera, si es que hay venezolanos en Chile infiltrados. Bueno, y recordemos además que opera la embajada de Maduro en Chile, es decir, a lo mejor no es formalmente como tal funcionario de investigación, pero de nuevo, es los riesgos que se toman y que se tienen en el continente de tolerar una dictadura como la de Maduro. Por supuesto que operan como agentes también de inteligencia. Lo hicieron en el régimen cubano durante años, lo hace de alguna manera la Unión Soviética, o bueno, en este momento obviamente lo hizo la Unión Soviética, mejor dicho, y lo hace de alguna manera también Rusia. Tenemos que ser responsables en este caso, y de mi parte aún más. Pero sí, levanto la voz de alerta porque esto es producto, insisto, de tolerar prácticas dictatoriales y peor aún, relativizarlas en algunos casos con respecto al régimen de Maduro. Y esperamos, por cierto, no solamente justicia, y confiamos en las instituciones chilenas en este momento para llevar a justicia a quienes perpetraron este crimen, pero también entender las vinculaciones y entender las consecuencias que nos ha traído no solamente a los venezolanos, sino al continente entero, una dictadura enclavada en la mitad, justo en la mitad de nuestro continente. Estamos hablando con el líder opositor, es ex presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a esta hora, a propósito de relativizar algo que se ha dicho mucho en relación a Ronald Ojeda, precisamente para descartar el móvil político, es que no habría sido una figura de relevancia interna, en la política interna de Venezuela. ¿Qué puede decir sobre ese particular, si acaso es relevante esa información? Mira, sí, a ver, eso tiene que ver ya con justificaciones e incluso racionalización de este proceso. A todos nos sorprendió el secuestro en inicio del teniente, un asilado venezolano en Chile, insisto, como miles. Y ahora, de nuevo, el tema sería el siguiente: ¿por qué meten preso en Venezuela a el tercer persona de un comando de campaña de un estado foráneo
convenio de María Corina Machado. Sí, no tiene tanta importancia en teoría dentro del comando de María Corina Machado, para enviarle un mensaje a María Corina Machado, un mensaje de terror, un mensaje de miedo, un mensaje de que están cercando a su equipo, de que no pueden activar libremente. Entonces, ¿por qué atacaría políticamente un régimen como el Maduro a alguien que no tuvo en su momento figuración pública, digamos, o muy notoria por lo mismo? De nuevo, esto es un elaborado esquema de miedo, de terror a lo que hemos sido víctimas los venezolanos durante mucho tiempo y que hoy se revela internacionalmente de la manera más macabra, insisto, perpetrando un crimen como este ordenado desde Venezuela en territorio chileno. Señor Guaidó, a propósito de del convenio, a propósito también de las declaraciones, fundamentalmente de las declaraciones del vicepresidente venezolano sobre la no existencia, sobre el invento, una ficción del Tren de Aragua, fue llamado a consultas el embajador de Chile en Venezuela. ¿Qué querría usted como líder opositor justamente que ocurriera con las relaciones entre Chile y Venezuela? ¿O cuál debiera ser el mensaje de nuestro país a las autoridades venezolanas? Mira, hay dos vertientes, como venezolano desterrado y en el exilio, perseguido por una dictadura que sobrevivió de alguna manera también a la persecución junto a su equipo de trabajo, y hoy los venezolanos resisten. Nos gustaría que haya consecuencias, nos gustaría que se hiciera responsable de esto el régimen de Maduro. Y aquí viene la paradoja en este momento. ¿Cuáles son las herramientas que tiene la comunidad internacional para ser responsable de un régimen como el de Maduro, de un crimen como este y de los que están en curso en Venezuela, de la violación sistemática de derechos humanos, de lo que ha generado no solamente impunidad, pero también el efecto social que hemos visto producto de la migración, que raya, y debo decirlo con responsabilidad, en xenofobia en algunos de los casos? Debe haber mejores y nuevas herramientas, ¿no? Creo que la tibieza, creo que la impunidad simplemente fomenta o genera más caos, más desorden, y peor aún, mayor injerencia y capacidad de acción de regímenes como el de Maduro. Ahora, como venezolano, quisiera recuperar la democracia y estamos trabajando para eso desde hace mucho tiempo en Venezuela. Y en ese sentido creo que hay que enfocar los esfuerzos. Yo escuché temprano una declaración de la ministra hablando de colaborar con el gobierno venezolano. Mira, ya hay un despropósito en sí mismo. Es una dictadura, y si no entendemos que el relacionamiento con ese tipo de regímenes de facto que existen, no es que estamos negando que existe un régimen que está expulsando a venezolanos y que exista la migración, pero el tratamiento que debe dársele es de lo que son. Y me disculpan la breve metáfora, pero usted no va al médico a tratarse una enfermedad terminal como gripe, porque evidentemente la medicina no lo va a ayudar a mejorar. Entonces, en este caso, se debe entender que la caracterización importa, y las medidas y el relacionamiento con una dictadura debe ser lo propio, entendiendo que existe Venezuela como Estado, que existimos los venezolanos que queremos regresar a Venezuela, que estamos luchando por recuperar la democracia y los intereses propios de cada nación, obviamente, y el marco jurídico. Sí. Pero aquí el llamado es, sin duda alguna, a ser responsable a la dictadura de Maduro. ¿Usted cree que Chile debiera cortar relaciones con Venezuela? Mira, esta sería una salida hasta diplomática y sencilla, debo decir, porque eso tiene un alcance y eso limita incluso la capacidad hasta de veeduría, en el sentido de la palabra, que tienen presencia en el país Chile. Tenemos asilado, por ejemplo, venezolanos perseguidos políticos en la embajada de Argentina. Si no existiera esa embajada, no pudieran estar ahí. Así que por eso decía que hoy es insuficiente la respuesta diplomática, incluso en ese sentido. Ahora, debe ser proporcional, debe ser sin duda acorde este momento, y no tratar, eso sí, que me alarmó, no tratar y seguir tratando a, entre comillas, el gobierno de Maduro como un gobierno tradicional. Es una corporación criminal. Sé que es difícil decirlo y puede sonar exagerado viéndolo desde Chile, pero les garantizo, y viendo lo que está pasando hoy en Chile, se queda corto la terminología versus lo que está pasando a lo interno del régimen de Maduro, que acaba de detener, insisto, o exhibir preso a quien hasta hace poco fue ministro de Interior y Justicia, jefe de petróleo en Venezuela, vicepresidente, entre otras cosas, precisamente por crimen organizado.
Sí, señor Guaidó, estamos hablando con Juan Guaidó, es el líder opositor venezolano, ex presidente interino de Venezuela. En las últimas horas acaba de ser asesinado un teniente de carabineros de 27 años. En estos momentos precisamente se llevan a cabo su velatorio. Y se ha insistido mucho a propósito de la convención. Es solamente un ejemplo de el tipo de colaboración que ha solicitado nuestro país a Venezuela justamente para entender cómo procesar a ciudadanos que en estos casos, y no quiero estigmatizar, señor Guaidó, que en estos casos son efectivamente ciudadanos venezolanos que se han visto envueltos en delitos, en asesinatos, en homicidios. En este caso en particular hay detenidos sobre este caso que son de nacionalidad venezolana. Hubo una persona que murió ultimado por el carabinero que fue asesinado, que también tenía una orden de expulsión por parte de nuestro país. Y es en ese contexto que, una vez más, se hace referencia a la necesidad de la colaboración entre ambos países. ¿Qué alternativas, usted, como se lo pregunto como político, como líder opositor, como ex presidente interino de Venezuela, qué tipo de alternativas tiene nuestro país si necesita antecedentes de inteligencia sobre ciudadanos que, por las razones que sabemos y otras, han viajado a Chile y se han visto envueltos, algunos, no todos, no quiero estigmatizar, en este tipo de delitos? ¿Qué pueden hacer ambos países para colaborar, teniendo en cuenta, como usted ha dicho, que Venezuela es una dictadura? Sí, mira, eso es una parte de la crisis que se genera a nivel de migración. Seguramente los que me están escuchando, ustedes que están en el estudio, tienen no menos de 3 o 4 amigos ya venezolanos, conocidos, trabajadores, que se han esforzado por levantar el país, por recomenzar su vida. Un delincuente es un delincuente y debe ser procesado como tal. Y si un asesino, y mi sentido pésame a la familia del carabinero, toda la justicia sobre ese delincuente. La nacionalidad, en este caso, bueno, nos duele, ¿no? Obviamente. Es como cuando uno tiene un familiar incurso en cosas que no deben ser. Así que eso por ahí. Ahora, ¿cómo atacar esto? Tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con el origen de la crisis migratoria. Ahora, voy a una pregunta adicional para dar respuesta en específico a lo que me diste. ¿Cómo confías en la data que te da la dictadura de Maduro? ¿Cómo confiar en la información que transmite, que no sea tendenciosa, que sea precisa, entendiendo además que hoy no hay data oficial ni siquiera para los venezolanos? Entonces, aquí hay un tema a resolver, primero políticamente, por eso decía, entender la naturaleza y el crimen. Ahora, si tú puedes solicitar información diplomáticamente y recibirla, peligroso es cuando te piden cosas a cambio. Y la pregunta es, ¿el gobierno chileno está dispuesto a intercambiar información con la dictadura de Maduro? Y aquí hay decisiones políticas que tomar. Y como todo, en políticas públicas y en la vida, hay cosas que sacrificar, políticas migratorias y fronterizas para revisar antecedentes, información compartida. Hemos hecho trabajo también de inteligencia, lo hicimos el gobierno interino y hemos compartido, por lo cual se detuvo, por ejemplo, a Alex Saab. Es decir, hay formas de hacerlo, pero si a quien reconoces es a una dictadura y confías en la data que tiene una dictadura, ya estamos partiendo de un problema de origen. De nuevo, no hay solución fácil, porque el origen de esto precisamente es un régimen que viola sistemáticamente derechos humanos y requiere de la participación de todos, principalmente de los venezolanos, sin duda. Preguntarle también el ánimo, ¿no? Me imagino que usted mantiene contacto también con la oposición acá en nuestro país, con todo esto que ha sucedido. ¿Cuál es el espíritu, el ánimo justamente de los disidentes a Maduro acá en nuestro país? ¿Hay miedo? ¿Hay preocupación? ¿Qué pasa con ello? Mira, lo pongo también de manera muy empática y muy humana. Imagínate que a un familiar, a un vecino que señala directamente todos los días en programas nacionales de televisión en Chile, lo amenacen, lo persiguen y un día amanezca desaparecido, secuestrado o peor aún, asesinado. ¿Cómo te sentirías? ¿Cuán vulnerable te sentirías? Entonces, de nuevo, esto es un mensaje a la disidencia, a quienes seguimos alzando la voz con mucha fuerza en contra de la dictadura de Maduro en todas partes
del mundo. Ahora, también conscientes de que no nos van a callar, que ese es el objetivo principal de la dictadura, y que esta triste desenlace del teniente Ojeda, y que se confirma lo que todos temíamos y denunciamos en su momento, que es la vinculación directa y la orden desde Venezuela, pueda tener consecuencias, en este caso positivas. Sí, de nuevo, alertar de la característica de Maduro y poder proteger a los vulnerables en este momento, estén donde estén. Sí, en ese sentido, porque usted dice que no se puede descartar que haya sido desde el régimen de Maduro, pero entonces usted da por hecho que fue orquestado en Venezuela. Mira, eso denuncia la Fiscalía chilena. Habíamos esperado con impaciencia, voy a decir, parte del desenlace de la investigación, y habiendo sido perpetrado por venezolanos, también fue la denuncia inicial, y se supo los primeros días. El perfil político, de alguna manera, del teniente Ojeda, de nuevo, esto no solamente da pie para señalar directamente al régimen, sino, insisto, a parte de los organismos que operan con grupos delincuenciales en Venezuela. Y usted dice que no es por la figura de Ojeda, sino que es para dar una señal, más que el rol que tuviera él como opositor. Puede ser las dos cosas. No seguía el día a día de la actividad política o que tuvo la actividad el teniente Ojeda, pero no podemos descartarlo en este momento. Finalmente se nos va el tiempo, señor Guaidó. Una opinión sobre lo que parece que va a ser otro evento eleccionario con serias dificultades para la oposición en Venezuela. Candidato. Sí, mira, parte de lo que estamos buscando solucionar los venezolanos, como decía hace poco. El origen de esta crisis está en Venezuela, de la ausencia de derechos, de democracia. Hemos puesto alternativas de solución a nuestra crisis. Negociación, actualmente en Barbados se inició uno y la dictadura la ha violado sistemáticamente. Hemos insistido en lograr una elección competitiva. Hicimos una primaria para elegir una candidatura unitaria, cosa que logramos con mucha dificultad. No permitieron la inscripción de la candidata electa en primaria. Lo que quiero decir también a nuestros hermanos chilenos es que nosotros somos conscientes de la crisis y estamos buscando soluciones a mucho costo. Imagínense si esto pasó en Chile, lo que sucede en Venezuela, con el control absoluto y férreo que tiene la dictadura de todo el aparato. ¿Cuál es la petición aquí también? Sencilla, que permitan que se inscriba la candidata electa por los venezolanos para participar el 28 de julio. Estamos a meses de este evento. La oposición es mayoría. Podemos derrotar electoralmente al régimen y por eso bloquean estas alternativas. Estamos insistiendo y vamos a hacerlo en las próximas horas para lograr oportunidades de solución a nuestra terrible crisis. Juan Guaidó es uno de los líderes de la oposición en Venezuela, expresidente encargado de ese país. Nos atiende el llamado hoy desde Miami, en Estados Unidos. Juan, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Gracias, señor Guaidó. Muchísimas gracias. Saludos a todos nuestros hermanos en Chile. Bueno, y de nuevo, seguimos confiando en que se haga justicia y denunciando el régimen de Maduro. Muy buenos días. Buenos días.